Bien, en esta sesión vamos a ver un convertidor corriente directa a corriente alterna. También, en términos generales, a los convertidores directa alterna le llaman inversores, y en este caso en particular, este convertidor es de medio puente. Tal vez sea este el caso del convertidor más sencillo que podríamos encontrarnos. Hay una gama muy amplia de convertidores CD-AC, pero vamos a comenzar con este. Estamos considerando para nuestro análisis general de este convertidor interruptores ideales y carga resistiva. La carga resistiva pues la podemos ver aquí. Interruptores ideales nos referimos a cada uno de estos dos switches que tenemos como S1 y S2, y el que sean ideales pues quiere decir que no tienen pérdidas de ningún tipo, solamente tienen dos estados de operación, abierto o cerrado, y si fueran dispositivos de estado sólido, pues podrían ser interruptores BJT, transistores BJT o transistores de efecto de campo, etcétera. Cualquier dispositivo controlado. Bien, estamos trabajando también nada más con la parte de potencia. Si fuera un BJT, pues no está visible el circuito de control. Solamente vamos a concebir el circuito de potencia. Si fuera BJT, estas serían las terminales para cada interruptor de colector y emisor. Y se supone que para los estados de conducción y no conducción, o que esté abierto o cerrado, pues corresponderían en el caso de cerrado al transistor saturado y en el caso de abierto al transistor en corte. Bien, aquí tenemos entonces el esquema general o el circuito de este convertidor que vamos a trabajar en esta sesión. Tenemos dos fuentes de tensión de entrada, que es E1 de T y E2 de T, y podemos ver que tienen un valor constante, que es E pico. Podemos ver aquí la gráfica de estos dos voltajes de entrada, E1 de T y E2 de T, que tienen el mismo valor constante y se superponen, o sea que es el mismo valor. Son dos baterías o dos fuentes de corriente directa del mismo valor, corriente directa pura. ¿Qué va a pasar con este circuito? Vamos a suponer para este circuito que cuando el interruptor S1 está abierto, S2 está cerrado y viceversa. O sea que no pueden estar los dos conduciendo al mismo tiempo y que los tiempos de conducción y no conducción pues son iguales. Y esto nos va a formar esta onda. Vamos a suponer que S1 está cerrado. Entonces podría circular, bueno, si S1 está cerrado, este está abierto. Este está on y este está off. O sea que entre terminales es un circuito abierto, no hay nada. Y aquí entre terminales es un circuito cerrado. O sea que así hay circulación de corriente o podría haber circulación de corriente. Entonces, si ese 2 está abierto, habría circulación de corriente en este sentido. Y nos va a imprimir una caída de tensión en la resistencia, que es la carga, en esta polaridad. Con esta polaridad. Y por convención, pues, si asignamos esto, va a ser este sentido positivo de la corriente. Esta flecha pues nomás es indicativa para el circuito, o sea, pero realmente cambia de polaridad, de lo que vamos a ver ahorita. Cuando pasa un tiempo, un determinado tiempo, entonces se abre S1 y se cierra S2. Y entonces tenemos ahora que S1 está abierto, S2 está cerrado, y entonces la circulación de corriente va a venir a través de la fuente E2 y va a ocurrir en esta forma. Como podemos ver,
el sentido de la corriente por la carga, pues ahora es inverso, como había ocurrido hace unos momentos, y esto va a imprimir una polaridad, pero ahora una polaridad de voltaje en la carga, ahora en este sentido. Es por eso que tenemos aquí valores positivos y valores negativos para cuando S2 está en on. Recordemos que los tiempos son iguales y eso nos va a producir pues que en una observación de un periodo de switcheo, que sería considerar los dos tiempos o todo el proceso que acabamos de platicar ahorita, pues si al periodo le llamamos t, pues cada uno de esos tiempos va a ser t sobre 2, que es lo que tenemos aquí en la gráfica. Y si esto es repetitivo, pues nos va a formar una señal de voltaje periódica, que es la que tenemos aquí indicada. ¿Ok? Como los interruptores son ideales, y ya dijimos que no tienen pérdidas, pues entonces el valor va a ser épico en un caso y va a ser menos épico para el otro. ¿Qué pasará con la corriente? Pues como es una resistencia, pues ya no sería necesario dibujar la forma de onda de la corriente porque sabemos que esos valores va a ser la misma forma de onda con la misma frecuencia, pero pues por ley de Ohm bastaría solamente dividir épico entre R para saber el valor máximo de la corriente, o en el caso negativo, pues menos épico entre R. Y con eso ya tendríamos todo el análisis para este convertidor muy sencillo. ¿Es corriente directa la entrada? Sí, es corriente directa pura. ¿Es corriente alterna la salida? También es corriente, es corriente alterna. Podemos ver que está simétrica con respecto al eje de las X y no es precisamente sinusoidal, pero pues sí es corriente alterna. Y ahorita comento un poquito más sobre este asunto. Bueno, ¿qué nos interesa de este convertidor? Pues una vez entendido cómo funciona y cuál es la entrada, que en este caso pues la entrada es corriente directa y la salida es corriente alterna, pues tenemos el caso, como en todo tipo de convertidor, pues conocer su valor promedio, su valor eficaz, factor de forma, factor de rizo y la distorsión armónica de voltaje o corriente. Solamente por mencionar los parámetros que hemos estado manejando frecuentemente. Sin necesidad de hacer la integral, pues podemos ver que como la onda es simétrica con respecto al eje de las X, el valor promedio va a ser 0. ¿Y quién va a ser el valor eficaz? Pues tenemos una definición de valor eficaz y recomiendo que lo hagan, pues nos va a dar E pico. Y aquí vemos que el valor eficaz pues es igual al valor de cualquiera de las fuentes, ¿no? Que son iguales en valor de tensión. Factor de forma y factor de rizo, pues resulta trivial calcularlos una vez que tenemos valor medio y valor eficaz. Y la distorsión armónica de voltaje, pues la tendríamos también que calcular. Ya no la indico aquí porque lo tenemos ya calculado cuando están algunos videos por ahí de funciones periódicas y esta forma de onda en particular se calculó y entonces también se determinó su distorsión armónica total. Aquí es importante notar que, aunque no es sinusoidal, pues sí tiene una componente a frecuencia fundamental que es una sinusoide. Entonces, solamente comentario, esta onda, pues en sí, pues sí podría servir para algo, ¿no? Pero si quisiéramos obtener una senoide lo más parecido a una senoide con periodo T, pues bastaría mediante alguna acción de filtrado quitarle todos los armónicos que no son la fundamental, o sea, el 2 hasta el infinito, y quedarnos con la fundamental. Eso es realizable, pero recordamos, es algo importante de haber visto la serie de Fourier y la distorsión armónica y todo lo que tiene que ver con el análisis de onda, pues es entender que aquí también hay una forma de onda sinusoidal. La estoy dibujando arbitraria, ¿no? Pero a lo mejor está un poco más grande que este valor pico. Y la tenemos ahí a frecuencia fundamental, o sea que sí hay algo sinusoidal dentro de esa forma de onda. Bien, con esto termina esta explicación. La explicación es un poco corta, pero el circuito también es bastante sencillo. Lo importante es ver que este es otro proceso por el cual podemos hacer conversión de energía y pues ya vamos ampliando la gama de los convertidores de electrónica de potencia.
y este es corriente directa, corriente alterna, y es el caso más sencillo, que es un inversor de medio puente, con carga resistiva y considerando interruptores ideales. Bueno, con esto terminamos esta sesión.